Ya en las primeras civilizaciones agrícolas, los búfalos eran apreciados por su fuerza y utilidad. Así lo devela una estampa impregnada en un sello cilíndrico de escritura caldea perteneciente a un antiguo rey babilónico. Justo en el Valle del Indo y en el llamado Creciente Fértil en Mesopotamia, actual Irak, 5000 años antes de nuestra era, comenzó la domesticación del búfalo de río, admirado por Alejandro Magno durante sus campañas en India y Persia, mientras que la de su pariente, el búfalo de pantano, se extendió en China, adaptado a zonas inundadas. Esta domesticación inicial se centró en su uso como animal de trabajo, especialmente para la tracción en cultivos de arroz, debido a su capacidad para desplazarse en terrenos encharcados y lodosos, y también gracias a sus anchas pezuñas que le impiden hundirse en exceso. A la Europa medieval, especialmente a Italia, llegó alrededor del año 600, donde se convirtió en un recurso invaluable para la elaboración de quesos como el mozzarella, típico de su gastronomía. De allí pasó a Australia, hasta llegar a América a finales del siglo XIX y principios del XX. Estos son los llamados bucerros, nuevos ejemplares obtenidos a partir del cruzamiento genético de una raza conocida como mediterráneo. Alcanzarán un cuerpo robusto y formarán parte del entorno rural. Acompáñenos para acercarnos a la historia de la crianza de los búfalos en Cuba. Registros históricos confirman que algunos búfalos se introdujeron en el archipiélago cubano a finales del siglo XIX, de manera tímida pudiéramos decir. Pero luego, tras varios años de haber triunfado la revolución, específicamente a principios de la década de los 80, sí se trató de una introducción masiva. El crecimiento de la ganadería bufalina en Cuba ha sido posible gracias al papel de la ciencia en los procesos de mejoramiento genético y de capacitación técnica de quienes apuestan por este tipo de crianza. Los búfalos se importaron hacia Cuba en el año 1983, procedente de Panamá, un rebaño muy pequeño de búfalos de río que habían sido seleccionados en las islas de Trinidad y Tobago para la producción de leche y carne. Y entonces en el año 1988, para tener un desarrollo más acelerado, se decidió importar búfalos de pantano o carabao desde Australia. Es importante conocer que hubo un cruzamiento y que la población nuestra en estos momentos es así, una población muy mestiza entre búfalos de pantano o carabao y las razas de río, bufalixo y en este caso mediterráneo, que después se incorporó. Es importante destacar que el primer programa de desarrollo tuvo en consideración todos los aspectos del manejo zootécnico, también se consideró todo lo que fueron las investigaciones desde el primer momento, es decir, el CENSA, la Universidad Agraria de La Habana, el Instituto de Ciencia Animal y el Instituto de Investigaciones de la Industria Alimentaria, pues entonces ellos fueron los primeros centros que empezaron a desarrollar. Se ha estudiado la reproducción de la hembra, del macho y así el crecimiento de los animales, la producción de leche, la producción de carne y sobre todo en los últimos años las investigaciones han estado encaminadas a tratar de que el cambio climático no tenga los efectos negativos tan fuertes con los búfalos. El búfalo tolera con facilidad ambientes húmedos y cálidos y tiene la posibilidad de aprovechar pastos de baja calidad que otras especies no son capaces de transformar en alimento o energía. Esto lo convierte en una alternativa muy valiosa para escenarios de pocos recursos y también de condiciones climáticas difíciles. Son animales que usted los ve y en los países tropicales son animales que prácticamente no tienen pelo. Cada pelo debe estar asociado a una glándula sudorípara o sebácea y por lo tanto al tener poco pelo tienen pocas glándulas sudoríparas. Así que lo que hace falta es evitar que el sol incida directamente sobre los animales y por supuesto ante este cambio climático que ya tuvimos un incremento de la temperatura de 1,5 grados que es fatal para todas las producciones, inclusive para los humanos, pues entonces los sistemas silvopastoriles
pueden ser los que garanticen el bienestar animal. La ventaja que tiene o lo que nos ofrece, porque en este caso el búfalo es el que nos está ofreciendo sus ventajas, es la selección artificial que tuvieron estos animales a través de la historia. Primero fue la última especie en domesticarse, pero además el hombre no intervino en hacerlo más productor de leche, más productor de carne, porque la selección artificial es muy buena para países templados y con una economía muy sólida. En el caso nuestro necesitamos de un animal que se adapta más fácilmente a estas condiciones, pero no en las condiciones de dejarlos, no atenderlos, es decir, todos los animales necesitan que le garanticemos su bienestar animal. Si no, se mueren, no se reproducen y no producen. Pienso que el vínculo debe estar entre las universidades, los centros de investigación y el productor, de aplicar lo que se ha estudiado y el conocimiento que en nuestro país se ha desarrollado. Experiencia hemos tenido en diversos lugares del país, donde tenemos búfalos desde la Isla de la Juventud hasta Guantánamo. Justamente la empresa El Cangre, que aunque no pertenezca ya a nuestro grupo empresarial, pero hemos logrado tantos resultados desde la producción de leche, la producción de carne. También podríamos mencionar resultados que recientemente se están desarrollando en la UEB Victoria de Girón, perteneciente a la empresa Bacuranado, donde ahora mismo está desarrollándose un proyecto Cuba-Italia, donde se puede mostrar el bienestar y el confort desde todo el enfoque ecológico y la utilización de los recursos endógenos. Teniendo en cuenta su base alimentaria, a partir de que somos un país tropical, podríamos utilizar un poco más todas esas habilidades que logramos del buen pasto, del buen forraje, mantener esa sostenibilidad. Y me parece que en este momento sería un gran desafío lograr unas buenas prácticas de manejo. Experiencias de empresas como la pecuaria genética El Cangre ilustran cómo la producción bufalina ha evolucionado hacia modelos más sostenibles y eficientes, integrando prácticas de manejo responsables y también teniendo en cuenta los retos ambientales actuales. Alguien que ha estado muy ligado a la ganadería desde edades tempranas es precisamente el director de esta empresa. Jorge, con real sentido de pertenencia y junto a trabajadores como Leonel, integra los saberes adquiridos y defiende la especialidad de la crianza de búfalo como método eficaz en Cuba. Se decide entonces en el 2002 traer a esta empresa 240 búfalas y es donde empieza el crecimiento que hoy podemos exhibir en esta empresa. Mantiene como promedio entre 5.500 y 6.000 animales, mejorando con esta especie las otras empresas bufaleras en Cuba y aportar desde el Cangre al desarrollo del búfalo. A partir de que hubo una buena identificación del personal con el búfalo, nos dimos cuenta que es un animal muy dócil, que se identifica muy fácil con los criadores nuestros, los que realmente trabajan día a día con ellos. Como una especie más, requiere de atención y de cuidado, porque a pesar de que es una especie que muestra indicadores de eficiencia muy buenos, como es el tema de la natalidad, tiene una natalidad por encima del 95% y una supervivencia alta, es decir, que perdemos muy pocos animales en el periodo, también hay que atenderla, sobre todo en las crías, manejo de las crías. Cuando nosotros hacemos un buen manejo adecuado de la especie bufalina, logramos altos rendimientos y eficiencia en los indicadores productivos. Pero al igual, cuando lo manejamos mal, también nos afecta en los indicadores productivos y notamos que realmente hay pérdidas en los indicadores productivos como pérdidas en las capacidades corporales de los animales. Lo que podemos ver a mi espalda son animales que oscilan entre 500 y 600 kilos de peso y por ende cuando tú haces una sobrecarga a nivel de una unidad compacta demasiado el suelo. Por lo tanto hay que manejarle una adecuada carga por vaquería y no podemos pensar que teniendo mucho más búfalo vamos a lograr más producciones, sino adecuando las condiciones de los terrenos, las condiciones de las lecherías, de las estructuras que tenemos antiguamente con el vacuno, adecuarlo al búfalo. Como vaquero y como jefe colectivo laboral llevo ya 8 años como resultado en esta unidad. Es una lechería de ordeño, se ordeñan por lo general más de 45 ejemplares con buenas producciones y buenos resultados. Los tenemos adaptados a echarle comida, a cuidarlos y a no darle. No se le pega, al que le pega ya él tiene un problema. Hay que tratar de ganárselo, pasarle mucho la mano para poderlo tener así como lo tengo sin que me hagan nada. Estar con ellos permanente. En esta lechería no hemos tenido nunca incidencia de muerte, ni de adultos ni de buceros, o sea, no se nos muere.
Nosotros lo que hacemos es pastorear los animales, siempre anda un pastor por el día en el potrero y ya se recogen los animales a las 6:30, a las 7 de la tarde, se trancan aquí en las naves y de noche se le hace guardia para evitar que se pierdan los animales. Hay que andar con los animales para protegerlos, de día y de noche. Es un trabajo que es sistemático, pero si te gusta el trabajo y lo haces bien, vale la pena hacerlo y además tener resultados, ganancias para el sostén de la familia. Con las condiciones actuales que tenemos, estamos hablando de lechería, estamos hablando de pastos contaminados, aroma y marabú, estamos hablando de limitaciones de recursos como alambre que no tenemos para cuestionar, estamos hablando de recursos que no tenemos para poder mantener nuestras unidades limpias. No es un secreto que escasea mucho el combustible, pero ha demostrado cuando hacemos este manejo a nivel de lechería, a nivel de territorios, de Consejo Popular incluso, podemos lograr los resultados. Yo soy ganadero de nacimiento. Tuve la dicha de ver crecer la ganadería, sobre todo en la provincia más productora y más lechera que fue La Habana y especialmente Los Naranjos. Vi crecer la ganadería, pero también te tengo que aclarar que vi deteriorar la ganadería a partir de los años 93 y disminuir la masa ganadera porque no teníamos los medicamentos y los aseguramientos necesarios para poder sostenerla. Y realmente he transitado desde mi vida personal la gloria, la afectación, el deterioro de la ganadería y realmente yo creo que tenemos que seguir pensando y repito que la mirada para poder los ganaderos soñar que no se pierde la ganadería y que podemos sostenerla y que podemos apostar es el búfalo. Yo creo que no hay otra especie en Cuba que nos permita poder lograr en un momento determinado detener el decrecimiento y empezar a crecer. La ganadería bufalina en Cuba puede consolidarse como una fuente de alimentos proteicos. Esto genera empleos y sobre todo fortalece las economías en los entornos más rurales. Pero para que este camino continúe, resulta imprescindible dotar de recursos a quienes se implican, también mejorar su manejo e infraestructuras y fomentar sobre todo una cultura de trabajo con esta especie que ha demostrado ser otra alternativa muy valiosa para una agricultura más sostenible.